manera, vamos a seguir generando más contaminación, más estrés para la población urbana y desde luego más costo económico, porque las horas hombre que se pierden por el desgarriate que vivimos en el Valle de México, porque esto incluye el área metropolitana, le está costando mucho dinero a todos los mexicanos. También nos acompaña el día de hoy el arquitecto Guillermo Kramer, expresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Guillermo, mucho gusto. Buenos días, Guillermo. Gracias, Nino. Felicidades a ti y obviamente a todo tu equipo que te han soportado a lo largo de estos años. Tú lo dirás de broma, pero es la verdad. Es la verdad, Sobrevives aquí. No, realmente es muy grato el haber participado contigo ya, quizás a lo largo de 6 años o 7 años que me invitaste por primera ocasión. Y lo que decía ahorita el doctor Ojeda Mestre es muy cierto. Hoy, que es un día de inicio de clases, es cuando se hace más crítica la situación, porque perdimos ya el hábito de ver cómo lo vamos solucionando. Y recordaba que hace ni siquiera 6 años, 4 años, una cosa así, todavía subir por constituyentes era verdaderamente fácil, sencillo. A partir de que se iniciaron las etapas de los deprimidos que nos hicieron en esta zona, nos dejaron deprimidos, que trataron de solucionar las cosas, creo que cada vez va siendo peor. Creo que sí es verdaderamente urgente que las políticas que se hagan en esta ciudad no solo sean de planeación física en cuanto a las vialidades, en cuanto a la movilidad, tienen que ver mucho con la reorganización de las actividades de la población dentro del Distrito Federal. Tenemos que dar facilidades, mucho más aún ahora, para que las escuelas puedan dar ciertos alicientes para que los alumnos vayan a la escuela más cercana a su casa. Posiblemente, y ya lo había comentado en otra ocasión, hasta hacer una mayor parte deducible de las colegiaturas si los alumnos van en un entorno de 2 o 4 kilómetros máximo de su vivienda. Tenemos que dar esas mismas facilidades, quizás con descuentos a las cuotas del Seguro Social, si los trabajadores van a una empresa que esté cerca de su domicilio, o los empleados van a una oficina, a una empresa que esté también más cerca de donde viven. Tenemos que reorganizar las actividades porque ya no va a ser posible con ninguna inversión que se vaya dando, y tenemos que reconocer que la que está haciendo hoy en la ciudad es una inversión económicamente muy importante, pero no va a ser posible que por más dinero que se le meta, esta ciudad pueda retomar un rumbo decoroso para la calidad de vida de sus habitantes. Y yo diría calidad de vida para todos nosotros, porque hace un momento Ramón mencionaba de que pues, nos alteramos. Sí, yo creo que la alteración que estamos viviendo a muchos de los capitalinos se debe a este tránsito incesante, a este tránsito complejo y difícil aquí en el área metropolitana. Nos acompaña también el día de hoy el arquitecto Fernando Méndez, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Fernando, mucho gusto. Nino, muy buen día. Vaya que si 11 años son muy buenos, es doble as, debes de sentirte muy orgulloso junto con tu equipo. Muchas felicidades, Nino. Igual, pues que todos estos días se te van a juntar innumerables felicitaciones. Sí, efectivamente, tenemos un grave problema en esta Ciudad de México y como bien refería Guillermo hace un momento, se están haciendo inversiones sumamente importantes en la Ciudad de México. En el Estado de México también se han hecho inversiones importantes. En este momento se están reactivando proyectos con el nuevo gobierno y estas inversiones tenderían a que finalmente tuviéramos un menor problema de comunicación, de circulación. Sin embargo, como también hizo referencia Guillermo, nuestro problema es mucho mayor que estas muy buenas medidas que se están haciendo tanto en el gobierno del Distrito Federal como por parte del gobierno del Estado de México, y tiene que haber un cambio cultural en el cual queden involucrados muchos otros aspectos. Tenemos que hacer una ciudad, esta cuestión de que ayer fue un evento en el cual se invitaba a que se hiciera uso
de la bicicleta con una doble finalidad, creo yo. La primera finalidad es la cuestión de la salud, la segunda finalidad debe ser el poder transportarse de esta forma a diversos sitios que nosotros podemos. Expresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Francisco, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nino. Pues la realidad es que reitero las felicitaciones a tu programa, Jorge, buenos días, en donde llegar aquí a tu programa, es una odisea. La semana pasada que me hablaban por teléfono, decir nuevamente que era a las 8 de la mañana, salí a las 6:30 de tu casa, como nosotros vivimos en la zona sur, varios de los que estamos aquí presentes, y llegué aquí a las 5 para las 8, lo cual me dio mucho gusto hacer 1 hora y media de Pedregal para acá. Bueno, pero que te reciban con un pastel de aniversario, pues también siento. Mira, Nino, tu programa es altamente escuchado, tu programa tiene un público muy importante, la realidad es que tiene trascendencia. En alguna otra ocasión, en alguna otra entrevista que estuvo aquí Agustín Domínguez, mencionamos que inclusive con la presión que hemos ejercido aquí, logramos motivar a las autoridades de Secretaría de Seguridad Pública, de Obras, etcétera, para que el segundo piso del corredor vial que le llaman la Supervía del Poniente se le pusiera en Luis Cabrera para evitar, etcétera. Ha logrado penetración tu programa. Pero mira, yo creo que hay algo muy importante. Estos programas hablamos de movilidad y de vialidad, porque la movilidad, tenemos que estar conscientes en que el área metropolitana carece de políticas metropolitanas. El área metropolitana, actualmente, Ramón, que es un especialista en esto, lo puede decir, tenemos cerca de 22 millones de habitantes viviendo en el área metropolitana. Hablo del área conurbada de lo que es la gran Ciudad de México, sus alrededores. ¿Sí? Centroamérica, todo el continente centroamericano, ¿sí? Tiene 14 millones de habitantes, y aquí somos 22 millones de habitantes. Entonces, no hay políticas metropolitanas. Me hacía recordar Ramón Ojeda Mestre, que fue delegado en aquel entonces de nuestra delegación Magdalena Contreras, y que hizo un excelente papel porque siempre ha sido un ecologista, y esa es la realidad, Ramón, lo hemos conversado. Pero comentaba de que hace 40 o 30 años, etcétera, yo saqué aquí una relación, los últimos 70 años, para no irnos tan lejos, los últimos 70 años, de 1942 al 2012, hoy, hemos tenido 16 jefes de gobierno o regentes. Rojo Gómez, Casas Alemán, Uruchurtu, Corona del Rosal, Martínez Domínguez, Sentíes, Aguirre, Camacho, Aguilera, Óscar Espinosa, Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, el señor López, Encinas, Marcelo, y ahora viene el 17, que es Mancera. Un común denominador que me hacía pensar ahorita de los 16 es que todos han aspirado a ser presidentes de la República. Todos. Hasta Juan González en el 82 había una corriente que se llamaba el 82 para el 82, modificar el 82 para que fuera él. Todos. Uruchurtu. También, él lo declaró, él no podía, pero declaró que le hubiera gustado ser presidente de la República, por supuesto. O sea, todos quisieron ser presidentes. Hasta ahorita de los 17, afortunadamente, nadie lo ha logrado. Qué curioso, no ha habido ninguno de los 17 que haya sido ni siquiera candidato, habían sido tapados, etcétera. Bueno, yo creo que la actuación de Veral ahorita, que está muy criticada, porque la vivimos todos, definitivamente tuvo una voluntad política. ¿Sí? Como lo hemos criticado, también tenemos que reconocer, de aventar todas las obras al mismo tiempo. Es que eso no. Eso es lo que te digo, no hay respeto. ¿Cómo es posible que los que vivimos en el norte, porque nosotros no somos ricos como ustedes los del sur, los que vivimos en el Bronx, sufrimos igual que ustedes? ¿Ya viste? El Bronx, luego se hay clases sociales. Luego se nota. También nos acompaña el día de hoy el arquitecto Luis Antonio Satién, el expresidente del Bufete de Arquitectos y Urbanistas SADCB. Luis Antonio, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo, felicidades por gracias. Excelente programa. ¿No te ha tocado pastel por llegar hasta allá? No, ahorita salgo por él. Desde luego que coincido con todo lo que se ha expuesto en esta mesa, y la conclusión es que la Ciudad de México, que nunca fue fundada, es el Distrito Federal, es una ciudad absolutamente caótica. Hoy en la mañana me levanté temprano para llegar aquí a tu programa, y dándole una ojeda al periódico, veo que además de todos los problemas que tiene la vialidad, además es absolutamente oscura la ciudad. Esto aparece en el periódico Reforma del día de hoy. El de hoy. Vienen 3 delegaciones políticas, viene Álvaro Obregón, viene Coyoacán y no sé cuál es la de tercera. Benito Juárez. Benito Juárez. Pero si bajas por Santa Con Fe, una gran oscuridad. si bajas por Santa Fe en la tarde, delincuentes, en la noche, no ves nada. Tampoco. En general yo creo que la ciudad está ahorrando dinero por algún motivo, pero está absolutamente oscuro. Ya pasaron las elecciones, pero se quedaron absolutamente endeudados. Se quedaron sin luz. Se quedaron sin luz para pagar lo que contrataron. Entonces,
hablando de las obras que se han hecho para mejorar el aspecto de movilidad y vialidad de la ciudad, como dice Pepe Raigada, son excelentes, van a funcionar, pero son insuficientes. Y además, una de las cosas que no estoy de acuerdo, no sé si ustedes estén de acuerdo, es que sean de cuota, ahora que se abre el segundo piso. Con los ricos que paguen, ¿no? Porque primero los pobres no les importó. No es un asunto de ricos, creo que es un asunto de que pagamos nuestros impuestos que nos cobran puntualmente, como para que además paguemos unas vialidades que aprecio que van a ser sumamente Es un asunto caras. político, porque el gobierno del Distrito Federal criticaba a Peña Nieto de que él tenía el segundo piso de paga. Y es exactamente lo mismo. Sí, pero yo creo que deberíamos hacer algo para que evitar, además de que va a ser para una empresa privada, que es la concesionaria de este asunto, y creo que va a ser sumamente, no va a funcionar, va a ser tan caro que vamos a seguir funcionando por los pisos inferiores, ¿no? En principio sería lo que te tendría Yo que quisiera comentar. vamos a apuntar algo de constituyentes, porque también le toca al Colegio de Arquitectos. Este puentecito que hicieron, este puentecito para peatonal que acaban de inaugurar, lo inauguraron porque durante 4 años aquí tenían que torear para poder atravesar, cuando esto de Avenida Constituyentes era una vía rápida. 4 años se tardaron para darse cuenta de que habían cometido un gravísimo error. Y este es un parche. Pero muchos peatones bajan por los puentes, por donde van los coches. Claro, porque no había otra. porque no había otra, no había es que no otra. tenían de No otra. jugarse Los la que vida, salían ¿no? de aquí, del Grupo Radio Centro, tenían que estar toreando para poder atravesar para el otro lado. También nos acompaña el día de hoy la doctora María de los Ángeles Muñoz, directora general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a quien le agradezco enormemente que esté con nosotros. María de los Ángeles, muchas gracias, Nino. Esta invitación tan amable que ahora nos toca como gobierno estar aquí. Algunas otras ocasiones, en otras entrevistas, nos ha tocado ser parte de los grupos de investigación en el tema de sistemas de transporte, desarrollo metropolitano, megalopolitano. Yo creo que no puedo estar en desacuerdo con ninguno de mis compañeros, son muy reconocidos desde hace mucho tiempo. Y este tema de lo que es la Ciudad de México, el tema de la metrópolis, el tema de la megalópolis, no es un tema fácil. Estamos hablando de una dinámica urbana muy alta, muy constante, donde representamos la segunda ciudad más grande del planeta en tamaño de población, no en relaciones funcionales, aunque tenemos cierta importancia. Este tema de ciudad justamente empezó en 1942, el problema de la urbanización. Cuando yo empecé a tomar mis primeras clases de ingeniería con algunos de mis colegas que están aquí en la mesa, nos decían, llegamos tarde al compromiso. Y efectivamente llegamos tarde al compromiso porque nunca se visualizó que íbamos a tener esta gran ciudad donde íbamos a concentrar actividades económicas, de servicios, de vivienda, y que constantemente está transformando su territorio para diferentes causas, para mejorar, para dar un orden, para crecer de alguna manera ya tarde ordenadamente, para darle un ordenamiento ecológico territorial también en esta parte. Creo que sí llegamos tarde al compromiso, pero también pienso que estos últimos años de gobierno se están haciendo esfuerzos muy importantes, porque cuando nosotros pedíamos hay que tener esta conectividad, un sistema integral de transporte, no solamente lo que es la parte automóvil, sino también la parte del transporte público, pues afortunadamente se ha venido retomando, y después de mucho insistir con los arquitectos, con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros Civiles, con la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte, hemos insistido mucho en tener un sistema integral de vialidades, de transporte público de pasajeros, y eran temas olvidados, y hasta estos últimos años se está retomando este gran compromiso. Creo que como gobierno a nosotros nos toca la parte de generar movilidad, somos tránsito, nos toca tratar de mitigar el impacto negativo que se tienen en las obras, que finalmente es eventual y que es por un periodo de tiempo, pues a lo mejor aparentemente muy largo para nosotros, pero va a brindar beneficios de alto impacto social a un buen rato, a un buen tiempo. Y dentro de lo que es la parte de las políticas públicas, en esta parte del nuevo sistema de autopistas urbanas, la norte, la sur, la poniente, se está buscando justamente también integrar lo que son los corredores. Alcaraz, presidente del Comité Panamericano de Desarrollo Urbano. Jorge, me da mucho gusto saludarte, mucho gusto y gracias. Muchas gracias, Nino. Venimos un poco con el estrés de la inmovilidad de la ciudad, pero antes de entrar al tema quisiera leer algo que dice:
¿Y usted qué opina? Conino, 11 años cumple al aire, que conserven su buen tino, su frescura, su donaire. Es un epigrama escrito por Miguel Ángel Ferrer, un querido epigramista amigo nuestro. Muchas gracias. Mucho A ti te voy a invitar siempre, a los demás. A ti te voy a invitar, muchas gracias. Gracias a Miguel Ángel Ferrer y gracias a ti. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Y entrando al tema, Nino, aquí mis compañeros han tocado los temas torales, creo. Pepe Reigadas habló del tema político, que es algo que siempre ha complicado la ciudad, porque más que planear la ciudad, lo que... Mancera ya está de candidato al 2018, él ni siquiera ha abierto la boca y ya todo el mundo lo movió al 2018. Es un problema de fondo, porque se piensa más en la obra vistosa que en la obra de fondo para el futuro de la ciudad. Es un tema central que yo creo que hay que abundar en él y buscar como hasta alguna reforma constitucional para que se les impida aspirar a la presidencia. Otro, Nino, en que yo quisiera hoy insistir: el sábado estuve en un evento con el secretario de Obras y Servicios, el licenciado en Administración de Obras, que ya mencionaste, y no sé quién. Comentaba que no sé han invertido... ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Fernando Aboit. Fernando Aboit. Que han invertido 60,000 millones de pesos en obras en la ciudad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la medida? ¿Cómo podemos verificar que esos 60,000 millones de pesos han generado un beneficio inmediato en la movilidad de la ciudad o en el bienestar de la población? Porque no ponemos elementos que vayan, y yo creo que ahí en los colegios, Fernando, como de arquitectos, de ingenieros civiles, debiéramos establecer elementos para medir la rentabilidad de las inversiones en la obra pública para la ciudad. Pero también dijo otras cosas que en eso estoy de acuerdo con él, que la velocidad de tránsito en la ciudad sigue siendo como en las carretas de la época de la colonia, de 8 kilómetros por hora. Creo que en eso coincidimos, y a veces hasta menos de los 8, aunque las carretas ya no llevan bueyes. Ahora hay algunos al volante. Ahora los bueyes vamos sentados en el volante. Pero ahora, por ejemplo, que están a punto de poner en funcionamiento el segundo piso de cuota, ¿sabían ustedes que ni siquiera todavía hay un acuerdo para que se utilice la misma tarjeta para pagar el peaje entre el Estado de México y el DF? Tenemos tres diferentes. Todavía no se ponen de acuerdo, ni siquiera para eso, después de casi 3 años de que esa obra sabían que iba a entrar en funcionamiento en algún momento. Bueno, pues ahora a lo mejor vamos a tener que usar la TAC en un tramo y la llave en otro tramo. Pues y además que hay que comprarlas, nadie sabe dónde, entonces es falta de coordinación. Pero ¿sabes también qué ha pasado con el Bronx, que no lo conocen aquí nuestros compañeros? Que el segundo piso de Peña se utiliza en horas pico, pero después está vacío. Está vacío. Vacío. No es negocio para OHL, porque todo el mundo se va por abajo. Y tiene horario, ¿no, Nino? Y por último, si vas de aquí a Plaza Satélite, no hay salida en Plaza Satélite, porque a los arquitectos, a los ingenieros o a los administradores de empresas se les olvidó hacer una salida. Y luego lo peor es que Aboites ya está anunciando obras para 2013-2014. ¿Va a seguir? Más o menos. Seguramente. 26 kilómetros de Mancera, segundo piso, 6 ten piedad de líneas nosotros. Metrobús más. Sin embargo, no habló de lo que acaba de tocar la doctora Ángeles. Antes de arrancar cualquier otra obra adicional, debiéramos hacer nuevamente de inmediato un estudio de origen destino metropolitano, que es como el análisis de sangre y de todos los factores fundamentales antes de operar al enfermo. Parte de las políticas metropolitanas que decía Ramón, que no hay política metropolitana. No hay política metropolitana. Así que con esto iniciamos, Nino, y gracias. Fíjate que nosotros, para dar a conocer el tránsito, si hablamos a la Secretaría de Seguridad Pública, nos da el tránsito del Distrito Federal, y si hablamos a la del Estado de México, nos dice que no tienen para el área metropolitana. Entonces, yo no te puedo decir cómo está en Naucalpan, no te puedo decir cómo está en Tlalnepantla, o sea, todo lo que circunda al Distrito Federal no lo sabemos. Sabemos lo que pasa en la Ciudad de México, pero en el Estado de México parece que no se ha puesto de acuerdo en eso. Ramón. Fíjate, están tratando otro asunto de coordinación que también es preocupante. Un taxi del Estado de México viene, tú vienes, también tu servidor viene de por allá, y te deja, por decir algo, en el centro de la ciudad, en Venustiano Carranza. Ese taxi recorrió 14, 16 kilómetros y no puede recoger pasaje de regreso. Entonces está condenado a gastar su combustible, a emitir contaminantes a la atmósfera, a colaborar a los nudos
a esta artritis vial que estamos padeciendo tan espantosa, ¿no? Y el público, la ciudadanía, sufre, y viceversa. Y tienes que Toma pagar un el taxi doble. en Venustiano Carranza para ir allá al Bronx donde vivimos nosotros, ¿verdad? Y pasa lo mismo. Me lleva allá y el tipo se tiene que regresar quemando etcétera. Bueno. Pero se lo cobra alguien. ¿Mande? Sí, lo pagas, Cobra. pagas Sí, a- pero ese no es el caso. pero Por eso ocupa es el caro. espacio Es que no vial debería de de ser, vacío, no hermano. debería de ser. Ocupa el espacio de vacío, Sí. gasta el combustible Podríamos subsidiado. estarlos Estamos utilizando, importando Diego Huerta. estúpidamente la mitad de las gasolinas Estoy en de este país petrolero, ¿no? Sexta economía petrolera del mundo, no sé qué. Subsidiadas. ¿Verdad? Subsidiadas además, con corrupciones espantosas en las áreas energéticas, etcétera. Las cosas que ya todos sabemos. Pero a lo que me lleva esta reflexión de Nino Canún, que se ve que hoy viene inspirado por ser su 11º aniversario, No, no a lo que me lleva es que si existe la fórmula constitucional que decía el ingeniero Jiménez, del Sistema Nacional de Planeación Democrática, ¿por qué no, ya que va a empezar el nuevo gobierno en diciembre, nos sentamos ahora los que se tengan que sentar, gobernantes, estudiosos, interesados, expertos, en fin, los que tengan que estar sentados para hacer el plan de desarrollo metropolitano que no hay. que incluya vialidad, transporte, seguridad, medio ambiente? ¿Por qué? Porque no hay coordinación. Y no hay coordinación entre las autoridades, ya lo hemos dicho aquí 20 veces, ¿verdad? Se tardó quién sabe cuántos años el jefe de gobierno en darle la mano al presidente de la República. Es una cosa verdaderamente aberrante y de mariquitas sin calzones me lo se los ponen, ¿no? Es que es una cosa de locura, ¿no? Y mientras los ciudadanos estamos pagando el pato en esas cosas, no había coordinación con los municipios perredistas del área metropolitana. Bueno, una serie de aberraciones que no pueden continuar. Los ciudadanos exigimos a nosotros mismos, a nuestros colegios de arquitectos, a las universidades que no participan. Es increíble, nunca México había tenido tanto nivel universitario como tiene ahora. Nunca, en universidades públicas y en universidades privadas de primerísimo orden. Y no se sientan, los universitarios andan ahí en su cupulita, en su capsulita, en su cubículo, como se llame, ¿no? En lugar de aportar su conocimiento científico, su preparación tecnológica, etcétera. Creo que es el momento oportuno para que nos sentemos y le digamos al país qué modelo de desarrollo y cuáles son las dificultades. Señores, por aquí no puede pasar el periférico, por aquí sí puede pasar el metrobús, por aquí no puede pasar el taxi pirata, por aquí sí puede pasar el pecero. Las calles son las mismas, pero el transporte es un caos. Y nosotros también estamos muy mal educados, no sabemos manejar, no sabemos ni siquiera ser pasajeros del transporte público. Aquí se acaba de decir aquí, todos tenemos automóvil y no sabemos dónde se compra el TAG. A estas alturas, el siglo XXI, en la era del conocimiento, en la era de las computadoras, en la era de la página web, no nos dice ni OHL, los cachupines estos, ni nos dice Slim dónde podemos comprarla. Lo digo sin ánimo peyorativo. No, si nos dimos quiero, cuenta. quiero mucho yo al país, sobre todo al País Vasco. En fin, creo que mi apelación emocionada, vibrante, es para que haya coordinación, ya sea entre la hermandad del Copete que se avecina, ¿verdad? Me refiero a Mancera y a Peña Nieto, o en el caso de que el tribunal no sé qué, entre López Obrador y Mancera y Erubiel. Pero ya que por favor le den el espacio a la ciudadanía y a las universidades para participar en ese Sistema Nacional de Planeación Democrática que está en el artículo 45-25 de la 44 de la Constitución General de la República. Y a los colegios de arquitectos. Desde luego lo dijimos ya, desde luego lo dijimos ya. ¿Estás de acuerdo, Guillermo Crame? La realidad es que seguimos hablando mucho más de obras y no puedo estar de acuerdo. Yo creo que lo fundamental es hablar de un cambio de concepto, donde alguna vez lo comenté aquí,
si en lugar de hacer la línea 12 del metro se hubiera hecho un parque industrial y de desarrollo tecnológico en Milpalta y Tláhuac, hubiéramos solucionado realmente el futuro de una población muy importante que forma parte de la ciudad, que hoy nuevamente estamos trayendo al centro de la ciudad para pelearse por los pocos empleos que ya están agotados. Creo que tenemos que tener un cambio fundamental de concepción de lo que es la ciudad. De veras, muchísimo gusto estar contigo, con esta mesa. Yo otras cosas porque cumples unos cuantos años más. Además están muy bonitos los edecanes, van a dar pastel. Yo no podía dejar de venir. Nada más pastel. No podía dejar de venir. Además el abrazo te lo tenía que dar. Yo salí de Coyoacán, pero no había luz en Coyoacán. No había salido el sol, no sé por qué. Y de ahí salí, pues vine oyendo todo lo que han dicho en la mesa, que son puras gentes técnicas, muy reconocidos todos. Pues yo nada más soy abogado. Entonces, como abogado pues no tengo mucha gracia, ¿no? Soy un poco... Bueno, tú también, Ramón. Peña Nieto nada más es abogado. Sí, pues ve qué chamba trae. Y Mancera nada más es abogado. Ve qué chambas trae. Y Erubiel nada más es abogado. Por eso, pero digo, no te enojes. No me enojo, al contrario, te enaltezco porque reconozco la grandeza de tu conocimiento. Yo soy humilde, mi estimado Ramón. Y además tú y yo nos conocimos como litigantes, tú ya tomaste pues tus no, espérame, al tema ya. Bueno, pues entonces no platique, por favor, ya. Al tema. El caso es que yo, dentro de mi profesión, y a lo que me dedico, y esas cosas, yo digo, la Ciudad de México está así, pues desde siempre estuvo mal planeada, pues aquí hay todos son ingenieros y arquitectos. Y tenemos una policía, pésima policía, la de tránsito, la más ladrona de todas es la de tránsito, la que menos expone es la de tránsito, la que más roba es la de tránsito. Además, las autoridades de arriba lo mandan a los policías a robar, los policías de tránsito, sin ningún riesgo, y yo no he visto que sirvan para nada. Si teníamos una ciudad colapsada desde hace muchos años, en donde cada vez que llegas a cualquier avenida, por decirte algo, algunas que conozco yo muy bien ahí en Coyoacán, que son la salida a Avenida Miguel Ángel de Quevedo, que es una avenida grande, entonces se reduce a una callecita de 2 carriles, que se llama Carrillo Puerto o Tres Cruces. Entonces están los coches estacionados en los 2 lados, y eso, cuando tú llegas ya a la avenida, se vuelve un solo carril en la última calle, y no ves policías nunca, y si los ves, a ver si te sacan billete. Es un todo el problema de la ciudad, el colapso de la ciudad, y ya lo han dicho aquí, lo que se pierde y lo que nos roban es increíble. Sí, yo veo el problema desde la bulla de las autoridades. Dicen, por acá decía alguno, no sé si fuiste tú, que no sabías si Aboitis como administrador podía ser mejor director de obras que otros. Yo no sé, alguien lo dijo. Yo lo digo, tú. Dije, pues puede que sí, ¿no? Pero en México lo mismo sirve para un barrido que para un fregado. Ahí tienes al señor que estaba en salubridad, que ahora está en educación pública. Y así ha sido en todos los sexenios. Perdóname, Ebrard de repente dijo, voy a cambiar la ciudad y le voy a hacer patas para arriba, y nos hizo patas para arriba. Y mira que termina las obras, las pinta muy bonito. Eso sí. Tú no podrás quejar de eso, mi estimado Ramón. Claro, muy bonitas, todas pintaditas con jardineras. Qué gusto me daba, me siento en ciudad gringa. Pero la verdad las cosas que no sirven. Ahí tienes los puentes, precisamente el puente ese que sale de Avenida Revolución claro, hacia Insurgentes. porque no está terminado, Carlos. ¿No está terminado? No, el proyecto original de ese puente que hicimos nosotros en el Colegio de Arquitectos es que pasa por arriba Revolución. Nada más le hicieron la rama hacia la izquierda. Te voy a decir una cosa que sea mi padre.
Mi padre se murió en 69, decía, cuando termine esta ciudad va a estar 69. bonita. Pues sí. En 69 se murió, decía, cuando termine esta ciudad va... Oye, ese puente no está terminado. Sí, le falta el cruce a Revolución, Claro, a Revolución. que quitaría No, mucho. no, Y falta Y que entonces cruce Pues por eso de arriba. insurgentes. No, El no, cruce ese por es otro arriba. problema. No, es el Gamadero. El circuito interior que diseñó el gobierno de Sentíes, y Hilario Balaguer específicamente. No, pero yo estoy hablando está de en Ebrard. Por eso, pero voy a lo siguiente. Una de las cosas que tuvo Ebrard, no defendiendo a Ebrard, nada más te hablo con el siguiente, terminó el circuito, o sea, continuó con el circuito interior, el puente de Centenario, por ejemplo, los puentes de allá de la zona oriente, en Coyoacán, en la Cruz Verde, en Joco, hizo un puente que no existía y que era un problema. El problema del circuito interior es que el paso de insurgentes sí no está resuelto, porque lo iban a hacer elevado, pero con la cuestión de los ecologistas, Ramón, y tú lo sabes muy bien, de todos los árboles del río Churubusco, entonces hay un proyecto muy importante que es deprimido. En el charco de la Rana se deprime y pasa por abajo el río Churubusco, nada más que es carísimo. A mí, Ebrard me tiene deprimido. Ah, bueno, no lo dudo. No, sí, mira, deja muy bonitas las obras, no, sí. Pero el puente de Revolución, Ay, sí, Revolución y luego Río todas las Miscuac. van a cobrar. Oye, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Pagamos La vuelta impuestos izquierda para sigue qué? funcionando a pesar de Para todo. que encima de que pagamos impuestos, las obras que hagan, después te las cobren. Oye, pues yo quiero saber qué están haciendo sus sinvergüenzas con mi dinero. Aparte de darle millones de millones a todos estos que super trabajan ahí en las cámaras y en los tribunales. Entonces, perdóname, estimado Nino. Esa es la parte importante también. Entonces pusieron los puentes colgantes. La gente iba en los puentes colgantes. Así como si estuvieras en un parque de diversiones. Luis Cabrera Se llevó un murieron accidente dos bastante. personas. Sí. Fíjate, tuvo que pasar eso para que tomaran en cuenta a la gente, al peatón. Fue el caso de aquí de Constituyentes, Nino. Atropellados hasta que hicieron el puente. En Luis Cabrera parece que hace un par de meses mató a una señora en un paso. Pero tú dijiste hace un rato que cuando ya está la obra nos olvidamos porque queda muy bien. Constituyente sigue siendo una porquería igual que Pero al ese es principio. lo que hemos... No está igual, está Nino, peor. es la falta de planeación. Si Constituyentes hicieron 3 deprimidos, el de Chapultepec, el de Observatorio, el del Colegio de Arquitectos, 3 deprimidos, que le inyectan más tránsito a Constituyentes de ida. Si hubieran hecho primero lo que están haciendo acá arriba, que es el de Lilas y primero entonces ya podían haber hecho los otros 3. Falta planeación. Ramón lo ha dicho atinadamente, necesitamos intervenir las gentes que, digamos, los preciamos de saber en esta materia, aportar y participar. Tú lo sufriste porque se tardó un año Constituyentes. Y cuando vino Marcelo Ebrard dijo, vamos a inaugurar, sí, pero un año después. Y un año después fue nefasto. Sí, de ahorita es terrible. Pues Antonio. Mira, el problema de la tardanza de las obras es macabro. Félix Cuevas y patriotismo cerrado más de 4 años. Creo que es una verdadera grosería. Yo no estaría muy de acuerdo con algunos de nuestros compañeros. Habló Ramón Ojeda, Guillermo, de la planeación metropolitana, la planeación democrática, que creo que le empezó Miguel de la Madrid hace muchos años con los Coplades. Y mientras sucede eso, que va a tardar 3 años, ¿qué hacemos? ¿Seguir en el caos? Yo creo que tenemos que diseñar acciones de puesta en marcha inmediata, quitarle obstáculos a las calles, detectar los 200 o 300 puntos conflictivos y poner a los colegios de ingenieros y arquitectos a resolver cada uno de ellos. Incrementar el transporte público, porque la ciudad, como decía el licenciado, no estuvo mal planeada, no está planeada. No es que haya estado mal, ojalá hubieran planeado algo. Se ha ido creciendo caóticamente. Puedes ver Santa Fe, Nino, con una ambición bárbara de los desarrolladores. Empezó la primera etapa con edificios de 6, 7 niveles, ahora son de 40 pisos. Yo creo que está prevaleciendo la ambición contra la planeación, contra el sentido lógico. Por otro lado, decía Pepe que están pintando muy bonito las cosas. Yo creo que no. Yo creo que no. Están pintando unos pasos a desnivel con amarillito y blanco y un sellito del Movimiento Ciudadano. No, el movimiento del Ángel. Sí. Horrible, man. Está pintado. Me gusta mucho que los pinten de un color claro porque a veces entras al paso a y te quedas ciego.
que nos pinten de blanco, pero que le quiten este ceño del movimiento del ángel. Verdaderamente es muy, muy desagradable. Yo quiero a mi ciudad para disfrutarla. Yo quiero a mi ciudad para vivirla, no para sufrirla. Es que ese es el problema, que tú vas a otro lado y tú dices, la gente ama su ciudad, ¿por qué nosotros la sufrimos? Ellos la disfrutan. María de los Ángeles. Bueno, yo con dos comentarios, uno a nivel macro. Estoy totalmente de acuerdo que sí necesitamos tener esta visión metropolitana, y estás de acuerdo, Ramón, que llevamos más de 10 años trabajando en este tema de lo metropolitano, con las primeras coordinaciones generales del desarrollo metropolitano. Ahora ya una es secretaría en el Estado de México, otra es todavía subsecretaría en el DF. La cuestión es que también me tocó crear la parte de la secretaría, digamos, la Comisión de Desarrollo Metropolitano en Cámara Federal, donde logramos obtener los fondos metropolitanos, primero para proyectos metropolitanos entre la Ciudad de México y el Estado de México, y después en la siguiente legislatura se logró conseguir para todas las metrópolis, porque este no va a ser un tema ajeno a la Ciudad de México y su zona metropolitana, sino es un tema de todas las metrópolis, que donde incide no solamente, no tenemos un problema nada más simultáneo, tenemos muchos problemas, y por tanto hay que buscar muchas soluciones con todos los especialistas para verdaderamente tener una planeación sustentable que tenga que ver con medio ambiente, con vialidad, con infraestructura urbana, que es el alumbrado público, inclusive el drenaje, la calidad de las obras. Todo esto tiene que verse de manera simultánea y con los especialistas. En este sentido yo creo que sí hay que trabajar más, y que esperamos que con estos nuevos cambios de política pública que se ven ya en el corto plazo, vamos a pensar en que sí se van a concretar las obras, que sí van a ayudar, no tienen por qué no ayudar, e inclusive se tiene esta visión de poder hacer la conectividad metropolitana en todos los sentidos, porque poniente-oriente no había, oriente-poniente tampoco. Entonces ha venido buscando una serie de soluciones de este sistema integral de vialidades.